¿Te imaginas que un quedó sin resolver por 16 años y que un simple árbol genealógico hecho con ADN lo cambiara todo? Hoy te quiero contar el caso real que inspiró la relativamente nueva serie sueca de Netflix llamada El Rastro. Un crimen que parecía imposible de resolver, pero que al final el ADN solucionó. Pues prepárate porque aquí te lo voy a contar. Esta historia que verdaderamente parece sacada de un cuento de ciencia ficción. Si no has visto la serie, te recomiendo que la vayas a ver antes de ver este video porque hay algunos spoilers. La serie comienza en una ciudad, un pueblito pequeño en Suecia llamado Linkoping, una ciudad muy tranquila. Muchas de las personas pues se conocían, lejos de la ruidosa Estocolmo, y la historia empieza con pues uno de los protagonistas de esta historia, que es Mohamed Amouri, un niño de origen indio que vive con su familia, tiene 8 años de edad, y es así como empieza esta historia. Un día como cualquier otro, sale de su casa, se dirige solo a la escuela. Por desgracia, se topa de frente con un individuo que, sin decir más nada, lo ataca y le quita la vida de una forma pues muy trágica. Un par de segundos después aparece en escena una vecina que no conoce al niño, pero que vive pues en el barrio. Comienza a gritarle a este individuo que qué le está haciendo al niño, a lo que este individuo responde acercándose a ella e igualmente, sin decir más nada, también la ataca y también le quita la vida. Prácticamente no había más personas en la calle más que una mujer que logra ver lo que está sucediendo, pero que no puede hacer gran cosa porque está viendo la situación. Aún así alcanza a ver más o menos a este sujeto, aparentemente lo ve de frente y prácticamente ella es la única persona que presencia este evento. Llega la policía y comienzan las investigaciones y uno podría creer que incluso el mismo detective a cargo dice que pues es un caso que saldrá pronto porque hay una testigo, no había mucha gente, dejó algunas pistas, entonces él asume que es un caso que saldrá pronto, pero no estaba más lejos de la realidad. Me parece que olvidé decir que toda la historia y la historia real se desarrolla en el año 2004 y pues para este entonces ya se contaba con la tecnología del ADN, pero bueno, aún así era complicadísimo resolver el caso y te voy a ir diciendo por qué razones. Con lo que contaban por el momento pues era con la descripción muy vaga y muy burda que tenía la única testigo que quedaba, quien no dice más que era un hombre blanco, joven, delgado, de ropa oscura, con un gorro, quien podría ser la mitad del pueblo. Entonces, francamente, esta descripción no ayuda en gran cosa a los investigadores a poder avanzar, pero trabajan pues con lo que pueden. Logran aislar ADN del gorro precisamente que lo encuentran cerca de la escena. Se encuentran también el instrumento con el que atacó al niño y a la mujer y logran aislar ADN, secuenciarlo. Acuérdate que el ADN tiene bases nitrogenadas, nucleótidos que están formadas, entre otras cosas, por bases nitrogenadas, y eso es con lo que se cuenta cuando nosotros decimos hay una prueba de ADN, ¿no? Se cuenta con la secuencia genética, el orden de las letritas de la adenina, guanina, citosina, en orden de esa persona, ¿no? Entonces eso era con lo que ellos contaban. Pero mientras no haya con quién compararlo, pues realmente el ADN no sirve de gran cosa. Tener solo una muestra de ADN, evidentemente, en algún momento va a ser útil, pero en este caso, pues no había ni con quién compararlo. Entonces, la investigación empieza a estancarse. Al detective, pues le conceden que empiece a muestrear. Antes de esto, se desarrolla un perfil del posible agresor, un perfil psicológico, y pues dicen que es una persona con mucho resentimiento, que probablemente ha estado en alguna institución mental, que probablemente es un hombre aislado, e igualmente, o sea, podría haber muchísimas personas con estas características. Aún así logran aislar a un segmento de la población y a todos logran muestrearlos, tomarles una muestra con un hisopo del interior de su boca, y de esta forma pues se adquieren células bucales de las que se puede extraer posteriormente ADN. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de que muestrearon a muchísimas personas del pueblo, no se pudo encontrar una conexión o una coincidencia lo suficientemente parecida como para indicar que alguno de esos hombres pues era el agresor. Pasan un sinnúmero de sucesos en las vidas personales de cada uno de los involucrados, de las que no te voy a hablar para que tú lo vayas descubriendo si es que vas a ver la serie.
Pero el detective a cargo, John, o es así el nombre que le dan en la serie, pues como que le entrega su vida a este caso, pero llega un punto en el que se enfría totalmente la investigación, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía, se perfiló al agresor, pero aún así no se pudo dar con él. Y es así como va pasando el tiempo, los meses, los años, y pasan 16 años. Nunca se da por vencido porque le hizo la promesa a las familias de que no se daría por vencido hasta dar con el agresor. Después de 16 años, como podrás imaginarte, pues la tecnología avanzó y un día en el radio, este investigador, este detective, escucha cómo es que en Estados Unidos, en California, a través de un método conocido como genealogía, se logró identificar a un individuo al que llevaban buscando 40 años en California porque también había agredido a muchísimas personas. Bueno, lo de agredir es un eufemismo, no puedo decir realmente lo que hizo, pero era el asesino del Golden Gate. Y entonces empieza a pensar, si a él después de 40 años lo descubrieron, pues probablemente sea factible que yo lo haga. Entonces se pone a investigar y descubre que hay una persona, un científico, que trabaja como por su cuenta, que se dedica y está estudiando todo este asunto de la genealogía genética, genealogía del ADN. Y aquí me voy a detener un poquito porque incluso en la serie se pone un poquito técnico el asunto y mencionan algunos términos que quisiera comentarte yo para que aprendas un poquito más. Tú conoces perfectamente esta molécula, que es el ADN. Es una molécula que todos poseemos, todos los organismos vivos poseemos en el interior de nuestras células. Esta molécula nos hace únicos y diferentes de todas las personas que nos rodean. Sin embargo, y a pesar de esto, por el hecho de ser todos humanos, de ser seres humanos, compartimos más del 99.9% de todo esto. O sea, en realidad somos casi idénticos y ese pequeño porcentaje es lo que nos hace ser distintos uno del otro. Aún así, todavía podemos agruparnos de acuerdo al lugar donde nacimos. Hay personas que son de origen asiático, por ejemplo, que todavía comparten un poquito más de ese porcentaje de ADN, personas que son de África, personas que son de cada una de las regiones del mundo, que comparten todavía un poquito más de ese ADN. Ya dijimos, o sea, somos casi idénticos todos, pero ese poquito nos hace diferentes. Pero aún así, esa pequeña diferencia que hay entre nosotros hace que nos segmentemos en poblaciones. Todavía, para hacer más complicada esta situación, con tus familiares compartes todavía un poco más. Eso es pues como evidente. En base a esta información es que está basada la genealogía del ADN. Yo te comentaba al inicio que ellos, los investigadores, aislaron una pequeña muestra de ADN del criminal, pero mientras no tuvieran al criminal con quien pudieran como matchear esa muestra de ADN, pues no lo iban a encontrar. Pero era prácticamente como buscar una aguja en un pajar. La magia de la genealogía genética es de que tú no necesariamente necesitas tener al dueño de ese ADN, sino que podrías tener incluso a un pariente lejano, puesto que al ser familia compartimos ciertos segmentos que están específicamente en ciertas regiones de nuestro ADN. Y a esto es a lo que se dedicaba esta persona y a lo que se dedican las personas que estudian la genealogía genética. Bueno, actualmente hay muchísimas bases de datos de ADN que son públicas. Tú habrás visto hasta en series, ¿no? Crímenes reales que siempre a todos su muestra de ADN y se almacena y se almacena. Y es así como se han ido creando pues bancos de datos o bancos de ADN. Esto a mucha gente como que no le gusta porque los hace sentir inseguros, pero pues son una herramienta muy importante, por ejemplo, para este tipo de casos. Entonces, esta persona, este investigador, volviendo a la serie, conociendo la secuencia del ADN del agresor, empieza a buscar en esas bases de datos que son públicas. En sitios, por ejemplo, como GitMatch o como Family Tree DNA, que son bases de datos, bases de ADN o bancos de ADN, que a veces la gente como que aporta su granito de arena. O personas que por ejemplo dicen, es que no conozco a mi familia biológica, quiero conocerlos, te voy a dar una muestra de mi ADN y búscalo. Para eso son como estas organizaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces esta persona empieza a buscar, a ver, ¿a quién se parece? Esto que tengo del agresor, ¿a quién se parece de las personas que están registradas? Y a final de cuentas, pues
Como ya te mencioné, pues compartimos muchas regiones del ADN, pero cuando somos familia, pues compartimos todavía más regiones. Esta persona va construyendo un árbol genealógico. De esos árboles que en la primaria hicimos un montón, literal, árboles, y luego la siguiente generación, y luego ya venimos nosotros, y así y así. Este tipo de árbol es el que iba construyendo, solo que en base a la secuencia de ADN. Entonces, con las personas que tiene, empieza primeramente, dice, esta persona es un hecho que es de Alemania, porque como te decía al inicio, de acuerdo al país o a la región o al grupo étnico del que provenimos, también compartimos ciertas regiones y lo que nos hace ser como muy parecidos, ¿no? Entonces, él desde un inicio dice, esta persona es de Alemania, proviene de Alemania, o tiene familia allá, sus orígenes son de allá. Entonces, bueno, eso te cierra un poquito más el círculo, ¿no? Existe algo que se llama centimorgans. Los centimorgans son una unidad para medir qué tan cercanos estamos a otra persona en base a nuestro ADN. Te lo estoy diciendo con palabras muy sencillitas para que te quede un poquito más claro. Entonces empieza a ver que, sí, efectivamente, esta distancia genética es mucho menor con personas de una familia en especial que viene de Alemania. Y pues ahorita, vaya, con la migración y con todo eso, pues hay alemanes en muchísimos países, así como hay mexicanos y hay de muchas nacionalidades en otros países, ¿no? Y entonces así es como va construyendo poco a poco el árbol genealógico. Llega a una conclusión en la que dice, el ADN con el que contamos, de acuerdo al árbol genealógico, pertenece a uno de estos dos hermanos. De inicio ya sabían que era hombre. Y construyendo el árbol, lo va llevando hasta un punto en el que dice, ese ADN es un hecho y estoy prácticamente 100% seguro que corresponde o a este o a este. Pero bueno, de tener 200,000 personas para muestrar, tiene ahora únicamente dos. Y aquí es en donde ya aplica el perfil criminal. Uno de ellos era un padre de familia, había ido a la universidad, tenía 2 niños, tenía un círculo de amistades, y el hermano era un chico aislado, con poca vida social, no tenía familia. Empezaron a checar sus registros telefónicos y ven que en 16 años hizo 6 llamadas telefónicas a su hermano, por cierto. Prácticamente no convivía con absolutamente nadie. De modo que el perfil psicológico coincidía, además el ADN coincidía. Ahí dicen una frase que palabras más, palabras menos es: el ADN es algo que te va a perseguir toda tu vida. El nombre te lo podrás cambiar, el apellido, tu origen, a lo mejor hasta tu aspecto físico, pero tu ADN siempre te va a delatar. De ese no te libres. Detienen al agresor y efectivamente él pues ya se ve acorralado y dice pues ya que, y confiesa. Y es así como este caso llega a su fin después de 16 años gracias a la genealogía del ADN. Es una serie que a mí me pareció muy buena, emocionante. Son 4 capítulos, es una miniserie. Y lo más interesante, bueno, por un lado, que tocan como que esa parte científica que nos encanta. La otra, bueno, pues que tiene un desenlace muy satisfactorio. Se resolvió el crimen y pues todo gracias a la ciencia del ADN. Espero que este video no se haya hecho tan larguísimo, que te haya interesado. Si es que fue así, no se te olvide darme un like, suscribirte a mi canal y nos vemos en otro video. Nos vemos, bye.